plano es neutral. Estoy completamente en desacuerdo con dicha afirmación. La frase que cité pertenece a Jean-Luc Godard, director franco-suizo que se caracterizó por la crítica política en su obra cinematográfica y fue uno de los miembros más influyentes de la Nouvelle Vague. Esta frase ha calado tan hondo en la cultura que hoy en día es difícil encontrar espacios en donde se hable y se debata sobre el cine y que no consideren a la política como una parte esencial en las historias que se nos cuentan en la gran pantalla. Hace un par de semanas se estrenó Homo Argentum, película argentina dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella. El film se compone de 16 relatos cortos donde se exploran las particularidades de la cultura argentina desde un enfoque de comedia. La verdad, originalmente no pensaba hablar sobre esta película y el motivo es que no me siento tan cómodo poniéndome en el rol de crítico con una película latinoamericana, así como con una película yankee que la verdad me chupa un huevo decir cosas negativas. Y por si alguien se confunde por mi acento sensual del Río de la Plata, yo no soy argentino, yo soy proveniente de la República Oriental del Uruguay. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros sí sabemos armar un mate. Cuando vi la repercusión que tuvo el estreno de Homo Argentum, me sorprendió que el 90% de las críticas eran desde una mirada política. Y eso me llevó a hacer este video sobre Homo Argentum, donde sí la voy a criticar y la voy a comparar con otra película argentina que también está contada con formato de historias cortas consecutivas, como es Relatos Salvajes. Pero antes, quiero dar mi opinión sobre este tópico que hace que la gente se ponga como loquita en Twitter. Pero más bien loquita. La relación entre el cine y la política. En este caso es claro dónde surgió el debate. Francella, al igual que la mayoría de figuras públicas de la Argentina, se ha pronunciado en más de una oportunidad sobre cuestiones referidas a la gestión política del país. Cuando asumió el actual presidente de la Argentina, Javier Milei, el actor dijo que el cambio de gestión gubernamental le generaba esperanza. Esto sumado a que no se pronunció en contra en el momento en el que el gobierno redujo los fondos del Inca, le generó el rechazo y la crítica por parte de varios de sus compañeros en el medio. La grieta política se vio reflejada en las críticas. Quienes están a favor del gobierno de turno dicen que es una gran película y que apunta al ciudadano argentino. Y quienes están en contra les parece un insulto a la identidad del país y su gente. No me interesa entrar en cuestiones partidarias sobre si el cine debe ser subsidiado o no por el Estado, sino que me resulta más interesante indagar sobre esta cuestión que provoca que no podamos separar a la política del cine. Y esto, en mi opinión, es una consecuencia directa de lo joven que es este arte. A lo largo de la historia, las distintas instituciones que ostentaron el poder siempre intentaron manipular o bien censurar el arte en función de sus intereses. En la antigua Roma, con el auge del cristianismo, hubo una prohibición del teatro al considerarlo un culto pagano. En la Edad Media hubo una guerra, entre comillas, entre los iconófilos y los iconoclastas. Los iconófilos defendían la veneración de las imágenes religiosas a través del arte, mientras que los iconoclastas lo consideraban herejía. En el Renacimiento, el Lazarillo de Tormes se publicó de forma anónima, ya que reflejaba una crítica sobre el sistema estamental y renacentista. Estos datos los menciono para establecer que esta tensión entre el arte y el poder son anteriores inclusive a los conceptos de izquierda y derecha. Hoy en día tendemos a creer que la forma en la que polarizamos la política es algo que ha existido desde siempre. Sin embargo, los conceptos de izquierda y derecha son provenientes de la Revolución Francesa. En 1789, durante una de las asambleas nacionales, los senadores se sentaron a la izquierda o a la derecha del Senado dependiendo de sus inclinaciones políticas. Desde ahí es que surgieron estos dos conceptos que continúan hasta la actualidad. El cine nace en 1895 con los hermanos Lumière, pero es a lo largo del siglo XX que toma forma y se establece como arte. Esto se da en paralelo a los acontecimientos globales ocurridos en dicho siglo, ambas guerras mundiales, la Guerra Fría, la liberación de las colonias del Tercer Mundo y las dictaduras latinoamericanas. Prácticamente desde su creación, el cine ha sido utilizado como objeto de crítica y propaganda ideológica y política. Y ojo, hay grandes obras cinematográficas que hablan de un contexto social y político determinado y que han influido enormemente en la cultura y en el cine en general. Me parece perfecto que así sea siempre y cuando surja de una necesidad creativa de abordar estos temas y no de un intento de adoctrinar a las masas.
Creo que el arte trasciende las barreras políticas. La razón por la que obras como La Odisea, El Quijote o Hamlet son tan recordadas es porque, si bien pueden hacer alusión a elementos políticos en concreto, trascienden estos conceptos y buscan reflexionar sobre la experiencia humana en sí misma. Hamlet habla sobre la venganza, la traición, la angustia existencial. Podemos vernos reflejados en estos temas y es por eso que estas historias cuentan con tan y tan distintas adaptaciones como uno se podría llegar a imaginar. Ahora sí, toca hablar en específico sobre Homo Argentum. Pero si llegaste hasta acá y me escuchaste hablar sobre iconófilos e iconoclastas, suscríbete al canal para formar parte de esta comunidad que va creciendo día a día. En materia cinematográfica, el que la película esté compuesta de varias historias cortas hace que sea difícil analizar la historia como un todo. Pasa lo mismo con Relatos Salvajes del 2014. Elegí comparar ambas cintas porque las similitudes son obvias. Ambas son argentinas y su narración se compone de historias no relacionadas entre sí que se nos cuentan de manera consecutiva. Hay diferencias que saltan rápidamente a la vista. Mientras que Relatos Salvajes es un drama, Homo Argentum es una comedia. Sin mencionar que los actores en la primera cambian en cada relato, mientras que en Homo Argentum el protagonista se mantiene constante. Pero además de esto, hay diferencias menos aparentes en la ejecución de ambas películas que hacen que una se eleve y la otra caiga. Las historias en Homo Argentum tienen una duración variable. Hay algunas que duran varios minutos, mientras que otras se limitan a una escena. Esto por un lado es positivo, ya que hace que el ritmo durante la hora y 50 que dura el film sea constante y sea entretenido, y al mismo tiempo provoca que no sea tan predecible cuando comienza una historia y cuando termina. Pero, por el otro lado, tiene algo negativo, y es que hace que muchas de las historias no le den el tiempo al espectador para que se involucre y se interese por ellas. Varias historias terminan sintiéndose inconclusas o casi como si fueran un post para una publicación para Instagram. Este no es el caso de las 16 historias, pero sí ocurre la suficiente cantidad de veces como para considerarlo un problema. También la cantidad de historias hace que muchas temáticas se sientan repetidas, varias manejan el mismo concepto o hablan sobre el mismo tema, haciendo que llegue a saturar por momentos y se sientan poco originales entre sí. Creo que ambos problemas se hubieran solucionado si en lugar de optar por 16 historias, hubieran elegido hacer 8 o 10. Creo que de esta forma aún podrían haber tenido una pluralidad de personajes y de tópicos para hablar, pero al mismo tiempo cada historia podría haberse sentido más original y podría haber sido un producto más redondo. Una crítica que escuché en redes sobre esta cinta es que cuenta con demasiada presencia de marcas a tal punto que es invasivo. Yo creo que no es un problema per se, sino que se siente así por la forma en la que está filmada la cinta. ¿A qué me refiero? La dirección de arte y la fotografía, si bien son funcionales, no aportan una identidad creativa lo suficiente para que se sienta diferente o característico. Entonces, cuando vemos la presencia de marcas, lo sentimos más parecido a un comercial de lo que podemos esperar con una película. Volviendo a Relatos Salvajes, el hecho de que cada historia se desarrolle en un espacio categóricamente distinto al anterior permite que se genere una atmósfera diferente entre las historias, mientras que al mismo tiempo la fotografía aporta una cohesión estética. De todas formas, siendo justos, hay que reconocer que históricamente los dramas le han dado mayor hincapié al cuidado de la imagen que las comedias. A mí personalmente me jode y me hincha un poco las pelotas que sea así, pero bueno. Tiempos de Valientes es una de las mejores comedias del cine argentino y tiene una estética mucho más parecida a Homo Argentum que a Relatos Salvajes, a pesar de que tanto Relatos como Tiempos de Valientes fueron dirigidas por Damián Cifrón. Las actuaciones funcionan y a nivel general son parejas. Francella demuestra que tiene una variedad de recursos amplios, pero es inevitable que con todo el tiempo que tiene en pantalla no llegue a cansar un poco su imagen por momentos. La versatilidad de un actor es algo muy discutido. Hay actores que hacen personajes aparentemente muy distintos entre sí, pero que en el resultado final los terminan interpretando de forma parecida o utilizando los mismos recursos. Un caso de esto podría ser Johnny Depp. Hay quienes tienen personajes similares, pero los interpretan de manera completamente distinta. Un ejemplo de esto es el gran, y me pongo de pie, figurativamente porque si no saldría del plano, Daniel Day-Lewis, el cual discutiblemente es uno de los mejores actores en la historia del cine. Y luego tenemos una diosa como es Meryl Streep, que puede hacer lo que quiera y le va a salir bien. Meryl Streep could play Batman
and be the right choice. She's perfection. En lo que a mí respecta, Francella es un gran actor, pero reiterando lo que dije anteriormente, la cantidad de personajes le impide poder profundizar en ninguno de ellos y darnos una actuación a la altura de lo que nos mostró en El Clan. Para, papá, por favor. Dejaste el operativo sobre la hora y las cosas no fueron como yo dije que debían ser. Me estás ahorcando, papá. Por tu culpa, Nahum fue asesinado. Nunca antes había fallado en un secuestro. Parecíamos unos principiantes. En El hombre de tu vida. No la pude cuidar. No la pude despedir. Y no la vi. Nunca más en mi vida la vi. O en la película que me mostró mi padre a los 13 años y que se arrepiente de haberlo hecho hasta el día de hoy porque provocó que dejara de estudiar abogacía y me pusiera a hacer cine. El secreto de sus ojos. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Si me quieren dar like para que le diga a mi viejo: ay papi, viste que al final la gente en YouTube me requiere, soy re popular, les agradezco. En cuanto a la crítica social, me parece interesante la manera en la que se plantea. No me interesa tanto profundizar en si es acertada o no, porque como dije, no soy argentino, pero sin duda hay un manejo de la ironía y de los tonos grises a la hora de contar la historia. El humor es subjetivo, dijo algún boludo, y todos le copiamos la frase. Quienes no les guste el humor de Francella tampoco van a disfrutar el de esta película. Yo no creo que sea igual al de Casados con Hijos, pero toma bastante tanto de esa serie como de la trayectoria cómica en películas del actor. Por el contrario, quienes se diviertan con el humor de Francella seguramente también esta película les saque más de una risa. Para terminar, solo quiero decir que siempre que a una película latinoamericana le vaya bien en taquilla, yo me voy a alegrar y no es mi intención decirle a nadie qué película debe o no debe ver, ni cómo tiene que analizar o disfrutar el cine. Pero sí invito a quien quiera a, primeramente, analizar una película por su estructura y contenido, y luego ya si quieren nos ponemos a hablar y a putearnos entre todos sobre la carga ideológica que la película tenga o que la gente le esté dando. Sin nada más que decir, un saludo y muchas gracias. Buenísima.